Ok, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están todos ustedes? Tengan, ante todo, muy buenos días, tardes, noches. Vamos a iniciar con lo que viene a ser el curso de fisiopatología. Vamos a comenzar con la clase introductoria, la cual ya hemos visto en la semana uno. Vamos a hacer entonces un tanto más, va a ser un poco más corta que de la clase teórica, porque aquí pues no van a haber preguntas, se va a discutir únicamente el tema en sí. Un segundo. Muy bien, vamos a comenzar esta primera sesión mencionando los temas de este primer módulo, módulo introductorio. Vamos a definir lo que viene a ser fisiología, ¿no? Cómo es que se debe comprender esta rama de lo que es las ciencias naturales. Vamos a definir lo que es un estado de homeostasis, lo que viene a ser los sistemas homeostáticos, ¿no? Que tienen la función de mantener dentro de los parámetros de normalidad a las variables reguladas. Vamos a comprender la famosa ley de masas o ley de las masas, que habla de los ingresos y de los egresos de los componentes de la materia o de la energía. Y vamos a definir lo que viene a ser dianas moleculares. Aquí mencionarles que son los famosos targets moleculares que se han estado manejando mucho últimamente aquí en la universidad y en la Científica del Sur. Se han estado mencionando mucho, ¿no? Por un docente que enseña en ambas universidades. Entonces, según lo que viene a ser la Sociedad Americana de Fisiología, entendemos nosotros como fisiología al estudio, ¿no? De la función de los organismos, ¿no? Es el estudio de cómo funcionan los organismos en sistemas integrados, ya sea desde un componente molecular, celular, tisular, y en este caso de órganos y sistemas. Ahora, vemos de morado, por si acaso esta definición extraje del journal, ¿no? Vemos aquí de morado lo siguiente, tanto en salud como en enfermedad. Entonces es importante que el estudiante de medicina sepa, ¿no? Cómo funcionan estos sistemas moleculares, celulares, tisulares y de órganos y sistemas, tanto en salud como en enfermedad, ¿no? Esto es lo que viene a ser en sí la definición actualizada de fisiología. Por ese motivo, cuando usted revise los libros de fisiología, ¿no? Los tiene que ver de manera retrospectiva, va a ver que hay muchas interacciones que le van a permitir explicar, comprender el mecanismo alterado en una enfermedad, ¿no? Y más aún con mayor importancia en el curso de fisiopatología, en el cual tenemos que ya tener una noción completa de estos mecanismos estos mecanismos de enfermedad que se dan en estos sistemas integrados moleculares, celulares, tisulados y de órganos y sistemas. Entonces, vamos a comenzar con homeostasis, ¿no? Cuando hablamos nosotros de homeostasis, es importante recordar que estamos hablando de equilibrio. Equilibrio o un balance de ciertas características, ¿no? En un espacio determinado. En este caso, la homeostasis que vamos a revisar para el curso, la homeostasis que se revisa para el curso de fisiología, es la homeostasis del sistema del cuerpo humano. Es la homeostasis del sistema del cuerpo humano. ¿Por qué el profesor menciona esto como paréntesis? ¿Por qué motivo? Porque tenemos también la homeostasis celular, ¿no? Existe la homeostasis celular, que es un tema importante también, pero eso se revisa con más detalle en el curso de biología. Aquí también vamos a revisar ciertas características de la homeostasis celular, como por ejemplo la osmolaridad celular, lo que viene a ser también la carga, ¿no? El potencial de membrana, ¿no? Celular, esas características son también importantísimas, ¿no? Para el curso, para ciertas patologías que vamos a ir revisando. Pero aquí lo que vamos a revisar, ¿no? Es la homeostasis en el sistema del cuerpo humano, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que definir lo que viene a ser el tema de homeostasis.
Y como ven ustedes, es un equilibrio dinámico, de ciertas características que cambian, que varían, que habíamos dicho que son variables, ¿no? Las variables son características que cambian, características que varían, ¿no? En un grupo determinado, en una población determinada. Entonces, esperamos nosotros el equilibrio dinámico, se define como el equilibrio dinámico de las variables reguladas, ¿en qué espacio? En el medio interno. Entonces, es un equilibrio de las variables reguladas, ¿en donde? En el medio. Entonces, es importante, ¿no? Es un anime conocido para los que ven, digamos, Caballero del Zodiaco. Este es Regulus de Leo, quien hace un ataque que se conoce como la exclamación zodiacal, ¿no? En la cual utiliza las 12 técnicas más poderosas de los 12 caballeros para poder pelear contra Radamantis, ¿no? Y aquí podemos ver este ataque. ¿Por qué menciono esto? Porque para poder realizar dicha técnica, esta persona, en este caso sería el cuerpo humano, tiene que mantener un equilibrio de todas estas características, ¿no? De todas las técnicas de los 12 caballeros, ¿no? Entonces, por ese motivo, ¿no? Tiene que haber un equilibrio dinámico al momento de hacer esta técnica. De la misma forma, cuando el cuerpo vaya a tener que regular estas variables, que ya les voy adelantando, por ejemplo, presión arterial, por ejemplo, concentración de sodio, concentración de potasio, concentración de calcio, presión de oxígeno, etcétera. El cuerpo va a tener que mantener todas estas características en un equilibrio dinámico, en el espacio que se conoce como el medio interno. Bueno, y tenemos que definir, pues, ya hemos estado comentando, ¿no? Medio interno, pero ¿qué es medio interno, no? Medio interno viene de de la palabra internal milieu. ¿Qué significa mar interno? Mira, profesor, ¿por qué mar interno? Bueno, les comento, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la clase de la evolución que llevaron en secundaria, en la cual comentaban, ¿no? Que los seres vivos que se encuentran sobre la Tierra provenían del mar? Bueno, esos seres vivos están con células, ¿no? Y cuando estaban en el mar, pues estaban en lo que vendría a ser, pues, el líquido del mar, pues, ¿no? Que los rodeaba. Pero al momento de salir, ¿no? Al momento de salir a la superficie, estas células, para poder sobrevivir en esta superficie, que carecía, digamos, ya de líquido, tuvieron que generar un mar, tuvieron que generar unos límites en los cuales dentro de estos límites hubiese un líquido, que viene a ser este espacio conocido como el medio interno, ¿no? El mar interno. En la evolución, los seres que están en la superficie crean este mar interno para poder, por así decirlo, sobrevivir, ¿no? Porque en la superficie pues no hay líquido, ¿no? Donde puedan estar movilizándose las células que están dentro de tu cuerpo. Entonces se crea este medio interno, ¿no? Antiguamente llamado mar interno, actualmente llamado ambiente interno, ¿no? Se le llama ahora ambiente interno. Entonces, hay que en ustedes las definiciones, antes se llamaba mar interno, ahora se le llama ambiente interno. Entonces, hay que en ustedes a los pececitos, ¿no? Algunos de esos ancestros, ¿no? Que se encontraban en las profundidades del mar, ¿no? Y como estos llegan a la superficie, generan un espacio que viene a ser el cuerpo humano, y este espacio está lleno de líquido, en el cual se encuentran distribuidas nuestras células. Y este espacio, con el que estoy pasando el puntero, se conoce como medio interno, ahora llamado ambiente interno. En la clase vamos a seguir llamándolo medio interno porque la mayoría de los libros actualmente los llaman medio interno, ¿no? Ya luego se va a actualizar. La mayoría de los papers de fisiología ya lo llama ambiente interno, que es mejor, es una mejor definición. Entonces, este medio interno, ¿qué cosa es? Es el líquido de esta célula. Ahí lo pueden ver ustedes. Es el líquido que baña las células. Y ahora, este líquido celular, pues no es solamente agua, ¿no? Cuando hablamos de este líquido celular, hablamos de ciertas características importantes que le competen a este líquido celular. La concentración de glucosa, la concentración de sodio, la concentración de potasio, la concentración de calcio, ¿no? Podemos mencionar también las presiones de CO2, las presiones de oxígeno, la concentración de protones, que su logaritmo natural negativo, un logaritmo natural inverso es el pH, ¿no?
Y también podemos hablar, obviamente, del aporte de fluido y de la presión de fluido que reciben estos tejidos a través de la sangre, lo cual podríamos llamar la presión que recibe de la sangre como la presión arterial y del aporte de fluido que recibe la sangre, disculpen, que recibe de los vasos sanguíneos, que viene a ser el volumen circulante efectivo. Estas son características importantes. Y estas variables reguladas se les llama variables reguladas porque el cuerpo busca mantener estas características dentro de ciertos valores. Por ejemplo, si nos pasamos cierto valor de presión arterial o si nos vamos por debajo de cierto valor de presión arterial, estaremos experimentando en el primer caso la hipertensión y en el segundo caso la hipotensión. Si, por ejemplo, en el caso del volumen circulante efectivo, aquí únicamente se menciona más que nada cuando disminuye el volumen circulante efectivo. Si disminuye el volumen circulante efectivo, estos tejidos van a recibir un bajo aporte de sangre y puede llegar a darse una situación que se conoce como la hipoperfusión, ¿no? La hipoperfusión. Y si esta hipoperfusión es sistémica generalizada, se le conoce como shock, ¿no? Con otra característica que mencionamos, la glucosa. Si me voy por encima de los parámetros normales de glucosa, estaré en una hiperglicemia. E hiperglicemias mantenidas pueden generar una patología, pueden terminar desencadenando una patología que se conoce como la diabetes mellitus, ¿no? Si me voy al otro extremo, que es la hipoglicemia, que ya van a ver ustedes en un paciente diabético, más miedo se le tiene de forma aguda a la caída de la glucosa, pues es la hipoglicemia, ¿no? Temida porque pues puede generar lo que se conoce como daño cerebral, ¿no? Destrucción neuronal. Tenemos otras características importantes, como la concentración de sodio. Si me voy por encima de las concentraciones normales de sodio, estaré en una hipernatremia. De aquí muchas veces lo que podría el órgano principalmente afectado con las concentraciones de sodio, pues viene a ser el cerebro, ¿no? Estas neuronas en hipernatremia, cuando esto aumenta, el líquido de las neuronas sale al extracelular, aumenta, se comienza a retener líquidos en ese celular, y las neuronas se vuelven chiquititas y se da lo que se conoce como una deshidratación, ¿no? De las neuronas, ¿no? Hay una retracción y hay una retracción del cerebro, ¿no? Siendo una de las complicaciones más temidas las hemorragias cerebrales, ¿no? Que ya lo vamos a ver después. La hiponatremia. En los estados de hiponatremia más bien ocurre lo opuesto, ¿no? Disminuye las concentraciones de sodio y el líquido ingresa a la célula aumenta de tamaño y se da lo opuesto, ¿no? Que es un edema cerebral. De la misma forma, tenemos límites de normalidad para el potasio, ¿no? Siendo el órgano principalmente afectado el corazón, ¿no? Los miocardiocitos, ¿no? Los miocardiocitos. Y esos trazados se ven alterados en el electrocardiograma, algo que ustedes deben de recordar. De la misma forma, ya vamos a ver es para el calcio, para el pH que ya conocen ustedes, ¿no? Por eso es importante tener en consideración. Profesor, ¿y por qué estas son variables reguladas, ¿no? Bueno, el cuerpo tiene que regularlas porque si se dan cuenta, cuando se dan esos extremos, pues puede haber daño de lo que viene a ser los tejidos del cuerpo, ¿no? Y puede terminar llevando a muerte, ¿no? Es importante, por eso, mantener las variables reguladas dentro de los límites de normalidad para no afectar a estas células, ¿no? Entonces, el líquido celular, ya lo vamos a ver más adelante en el tema de osmolaridad y sodio. Vamos a ver que el líquido extracelular viene a ser todo fluido corporal externo a las células. Por el momento, recuerden que tenemos dos grandes compartimentos extracelulares, que son el volumen o el espacio intersticial, ¿no? El intersticio, y tenemos también el volumen o espacio intravascular, compuesto principalmente por el plasma, no por los glóbulos rojos. ¿Recuerden ustedes? Los glóbulos rojos no forman parte del líquido extracelular, es el plasma. Los glóbulos rojos más bien forman parte de lo que se conoce como el líquido intracelular, ¿no? Junto con el componente interno de todas las células. Y por último, por fuera del cuerpo tenemos otro espacio que se conoce como el medio externo, ¿no? El medio externo
es todo lo que está fuera del cuerpo humano con lo cual interactuamos, ¿no? Ya vamos a ver en termorregulación, pues que efectivamente la temperatura del medio externo, características del medio externo pueden elevar la temperatura. De la misma forma, ¿no? La cantidad de líquido que tenga también en el medio externo también va a estar regulando mi osmolaridad, ¿no? Por el acceso que tenga, digamos, a los líquidos, ¿no? Va a estar regulando mis concentraciones de sodio. De la misma forma, pues, con lo que viene a ser el acceso a alimentos, por ejemplo, ¿no? Si lo vemos de esa manera, tenemos los dos medios, el externo, que está fuera de nuestro cuerpo, y el interno, que está, pues, dentro de nuestro cuerpo, este espacio que está rodeando a todas nuestras células. Y el líquido intracelular no se olviden ese que está dentro de las células, no ese que está fuera de las células. Entonces se les pregunta por un espacio del medio extracelular, no van a decir pues líquido intracelular, ¿no? Está compuesto, vamos a ver, por el plasma principalmente y por el intersticio. Y por otros dos espacios pequeñitos, ¿no? Que viene a ser el componente linfático y los espacios transcelulares que son pequeños pero que son muy importantes a recordar en enfermedad. Bueno, vamos a definir qué es una variable, ¿no? Una variable es una característica que varía, una característica que cambia en el tiempo, ¿no? En un grupo determinado, ¿no? Entre personas, o en el tiempo, o entre células, ¿no? Entre células en este caso. Y presenta una unidad de medida. Las variables presentan siempre unidades de medida. Podemos tomar, por ejemplo, a este anime, ¿no? Este es Nanatsu no Taizai, ¿no? Aquí tienen ustedes a uno de los 7 pecados capitales. Ya saben ustedes que a medida que va aumentando, disculpen, su poder, está directamente relacionado con la posición del sol. Entonces, a medida que va poniéndose el sol, a medida que el sol se va ubicando, pues, ¿no? Lleva siendo el mediodía, el nivel de poder de magículas de Scanner, que viene a ser la unidad de medida para poder determinar el poder de estas personas en este anime, comienza, ¿no? Con 124, va ascendiendo a 114.000 y por último hasta 660.000, ¿no? Esto viene a ser los cambios que va presentando el nivel de poder de Scanner, ¿no? Que viene a ser una variable, porque es una característica que cambia, es una característica que varía. De la misma forma, pues podemos decir, pues con el ki en Dragon Ball, ¿no? Que va subiendo también o va disminuyendo, dependiendo cuando quieren ocultar su ki, etcétera, ¿no? Entonces, una variable es una característica que varía, una característica que cambia, ¿no? Y presenta una unidad de medida, ¿no? Por ejemplo, milímetros de mercurio para presión arterial, eso también se utiliza para presión de oxígeno, para presión de CO2, ¿no? Milímetros cúbicos, esto se utiliza para lo que viene a ser los glóbulos blancos, por ejemplo, se utiliza bastante, ¿no? Miligramos por decilitro, que también ya lo han visto ustedes, ¿no? Miliequivalentes litro, que lo utilizamos para la concentración de los electrolitos. Y bueno, ahora viene ya con su apellido, ¿no? ¿Qué es una variable regulada, ¿no? Que son las que estamos nosotros ya discutiendo, ¿no? Que son las variables, las características que cuando se encuentran en equilibrio en el medio interno, decimos que el cuerpo está en homeostasis. Y aquí está. Es primero una variable que está ubicada ¿dónde? En el líquido extracelular, ¿no? Primero está ubicada en el extracelular, esta variable regular. No está ubicada dentro de las células, sino está ubicada en el extracelular. Presenta un rango de normalidad, tiene un límite inferior y un límite superior. Y posee un sensor. Obvio, para que esté regulada, el cuerpo debe de poder sensar esta variable. Y ustedes ya han visto en fisiología una gran cantidad de sensores para una variable regulada bien conocida, como lo es la presión arterial. Entonces, la más conocida de presión arterial es el sensor más conocido de la variable regulada presión arterial, pues son los famosos varoreceptores, ¿no? Son sensores de presión. Varo, recuerden, es presión. Y tenemos nosotros, por ejemplo, varoreceptores a nivel del callado aórtico, ¿no? Recuerden ustedes. Y tenemos también varoreceptores a nivel del seno carotídeo. Estos se encargan de captar las variaciones de presión a nivel del callado de la aorta y a nivel de la arteria carótida interna, ¿no?
Es ahí donde se encuentra el seno carotídeo, ¿no? Entonces tienen ustedes ahí sensores, ¿no? Que van a regular lo que viene a ser la presión a través del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Eso es importante, ¿no? Un ejemplo para que tengan ustedes conocimiento que van a encontrarse sensores para estas variables reguladas, porque si no hay sensores, pues no podemos nosotros controlar, no podemos nosotros regular esta variable, mantenerla dentro de sus límites de normalidad. Aquí tienen ustedes una campana de Gauss, ¿no? Una campana de Gauss, y ven ustedes cómo alrededor de la campana de Gauss se han establecido unos límites rojos, ¿no? Estos límites rojos, pues digamos, representan los límites de normalidad, ¿no? Cuando mi variable regulada está por aquí o por aquí, no hay ningún problema. Pero si se desvía, si se va por encima de este límite rojo, ya estamos en un estado alterado en el cual el cuerpo sensa estas variaciones y genera todo un sistema para permitir que esta variable regulada regrese a sus valores normales. El sistema que se activa para facilitar el regreso de esta variable regulada a sus niveles normales se conoce como sistema homeostático, ¿no? Y se llama sistema homeostático porque es el sistema que permite mantener el equilibrio de esa variable regular. Lo mismo cuando nos vamos a un límite por debajo, cuando nos vamos por debajo del límite de normalidad, tenemos que regresar otra vez. Se activa también, se capta también por los sensores que activan este sistema homeostático. Pues ahí está, ¿no? Estos son los sensores, los que captan, ¿no? Estas variaciones en la variable regulada. Hoy el ejemplo de la presión arterial, ¿no? La presión arterial media. Estos son los valores que normalmente se manejan en la mayoría de papers, en la mayoría de libros, de lo que viene a ser el tema de presión arterial media. Si nos vamos por debajo, nos vamos por encima de esta, el cuerpo va a buscar regularla, ¿no? Devolverlo otra vez a este rango de normalidad. Continuamos. Entonces, nosotros ya por fisiología, segunda carrera profesional, o pues, por haber leído quizás algo, conocemos ya varias variables reguladas. Por ejemplo, tenemos al oxígeno, ¿no? La presión arterial de oxígeno. Y ahí están sus valores normales. Tenemos nosotros la presión arterial de CO2, ¿no? Que también tiene sus límites de normalidad. Tenemos también lo que viene a ser el logaritmo natural negativo de la concentración de protones, que viene a ser el pH. Y aquí tienen ustedes sus rangos de normalidad, los que normalmente presentan 7.35, 7.45. Algunos libros, van a ver ustedes, manejan 7.36, 7.44. Tenemos la presión arterial media, que también maneja sus rangos de normalidad, ¿no? Es importante, ustedes ya han revisado en fisiología, que tenemos, pues, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica. A través de una fórmula muy conocida, nosotros realizamos el cálculo para la presión arterial media. Hay otra forma, digamos, más precisa que se utiliza con el área debajo de la curva entre presión arterial sistólica y diastólica para poder calcular la presión arterial media. Pero nos vamos a quedar con la fórmula que ustedes manejan en fisiología para el curso. Entonces, la presión arterial media. Tenemos también la concentración de glucosa, que es otra variable regulada. Tenemos la osmolaridad plasmática. Y para esto, ahí tienen ustedes los valores de normalidad. Esos son los que se van a manejar para el curso. 280 a 300 milismoles. Dato importante tener en consideración. El principal electrolito que regula la osmolaridad plasmática viene a ser el sodio. ¿Ya? No se olviden, por favor, de eso. Ahí tienen ustedes la temperatura corporal, ¿no? Los límites de normalidad. Y tenemos otras más. Por ejemplo, aquí podríamos agregar también al potasio, podríamos agregar al calcio, podríamos agregar al sodio, ¿no? Y también al que acompaña la presión arterial en todo momento, que viene a ser el volumen circulante efectivo, ¿no? Aquí un dato importante, ¿no? En sí, lo que determina, es importante, lo que determina si es que estamos en hipoperfusión, por así decirlo, sistémica, es el volumen circulante efectivo. No es en sí lo que viene a ser la presión arterial media o la presión arterial en general. Y eso lo van a ver bastante ustedes cuando lleven el tema de medicina interna, emergencias y desastres. Les van a hacer bastante hincapié en esto. ¿Por qué motivo? Porque el shock, cuando hablamos de shock, estamos hablando directamente de hipoperfusión, ¿no? Entonces, el componente afectado va a ser el volumen circulante efectivo, ¿no? Que viene a ser ese volumen, para que lo recordemos, ¿no? Ese volumen que está circulando por todo el cuerpo y que al momento de circular, pues, perfunde
a los tejidos, ¿no? Y cuando ese se ve afectado, mermado, nosotros conocemos a nivel sistémico, lo conocemos como un estado de hipoperfusión sistémica, lo cual se llama shock. Y cuando hay hipoperfusión, pues obviamente las células no pueden realizar adecuadamente su trabajo, comienzan luego a tener un cambio de lo que es el metabolismo aerobio al metabolismo anaerobio, y esto pues comienza a llevar luego a un aumento en la concentración de hidrogeniones, ¿no? Ya sabemos que se comienza a producir lactato, ¿no? Que lo que ponen ato, ácido, ¿no? Por eso se llama también ácido láctico. Y comienza a aumentar lo que viene a ser el tema de la concentración de hidrogeniones, comienza a llevarnos un tema de acidosis, ¿no? Que se comienza a dar otra variable regulada, ¿no? La acidosis, comienza a afectarse el pH, ¿no? Comienza a disminuir el pH, ¿no? Porque está aumentando la concentración de protones. Recuerden que es el logaritmo natural inverso, ¿no? Esto de aquí comienza a generar daño y posteriormente muerte celular, ¿no? Entonces, cuando veamos el tema de shock, sí va a tener una relación con la presión arterial, es correcto, pero específicamente es con el volumen circulante efectivo, que es el que va a determinar en sí la perfusión que reciben los tejidos. Tenemos ahí también la temperatura corporal, que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Bueno, y tenemos que preguntarnos ahora, ¿qué es un sistema homeostático? Que ya lo habíamos estado discutiendo previamente, ¿no? Ya hemos mencionado que es una variable regulada, es una característica que cambia, es una variable, ¿no? Es una característica que cambia, que el cuerpo ha generado un sensor para mantenerlo dentro de sus límites de normalidad. Ahora, el sistema homeostático, como lo ven ustedes, es el mecanismo, es el proceso es el proceso que se tiene para mantener a una variable regulada, es el proceso que se tiene para mantener a una variable regulada en equilibrio. Entonces, todo el proceso que permite que la variable regulada se encuentre dentro de sus límites de normalidad, se le conoce como un sistema homeostático. Partimos, por ejemplo, desde el sensor, que es el que capta las variaciones en la variable regulada, al centro regulador y posteriormente al centro efector, que es el que se va a encargar directamente de permitir que esta variable regulada regrese a sus límites de normalidad. Eso lo vamos a ver más adelante en un gráfico bien bonito, ¿no? Entonces, es este mecanismo que mantiene a mi variable regulada dentro del equilibrio dinámico, dentro de sus límites de normalidad, ¿no? Y obviamente, pues su función va a ser de proteger estos cambios que se puedan dar ante ciertos eventos modificadores. El que vamos a ver más adelante, por ejemplo, en la termorregulación, la temperatura corporal. Digamos, si estamos en un lugar donde no hay viento, donde hay mucha humedad y para colmo hay un sol de la patada, la capacidad que va a tener el cuerpo, digamos, en su estado basal, para poder botar el calor, ¿no? Para poder disipar ese calor que obviamente está produciendo el cuerpo, porque el cuerpo produce calor, ya lo hemos mencionado previamente, a través de la termogénesis. La capacidad que va a tener, que va a necesitar para poder disipar ese calor va a tener que aumentar, porque si no estaríamos ingresando en una hipertermia. Esto es importante, porque esta variable regulada, que es la termorregulación, tiene todo un sistema de sensores, de centro regulador y sistemas efectores, que ante ciertos eventos modificadores le permite mantener la temperatura dentro de sus valores normales. Recuerda, vamos a tener siempre eventos modificadores. Estos eventos modificadores, pues, gracias al sistema hemostático, evita que esos eventos modificadores alteren mi variable regulada. Cuando mis sistemas homeostáticos no pueden, por así decirlo, mantener esta variable regulada dentro de sus valores normales, ese comienza a darse pues de enfermedad. En este caso, por ejemplo, puedo tener una hipertermia o puedo tener una hipotermia, ¿no? Ya hemos visto, vamos a verlo ahora también otra vez en los videos, ¿no? No se puede a través de hipertermia, una tormenta tiroidea, ¿no? Como la glándula tiroides cuando se encuentra alterada, puede elevar la temperatura hasta valores extremos, llevándome a una tormenta tiroidea.
o cómo la misma glándula tiroides cuando está hipofuncionante, ¿no? Puede llevar a modificaciones de la temperatura hasta una hipotermia en lo que se conoce como un coma mixedematoso. Entonces, esto de aquí es importante tener en consideración porque lo que estamos viendo nosotros aquí es, lo que esta primera clase es el esqueleto, ¿no? De la gran mayoría de los temas que vamos a ver aquí en el curso, ¿no? Entonces es importante tener esta definición fija, no solo no memorizada, ¿no? Sino comprenderla. Por eso les pongo en diferentes colores, ¿no? Para que tengan ustedes nociones de que sean de diferentes componentes en esta definición. Ya, entonces, pues podemos tomar pues como una variable regulada lo que viene a ser la cantidad de basura que esté en las calles, ¿no? Esto es algo que obviamente tiene sensores, ¿no? Obviamente, por ejemplo, los sensores pueden ser las cámaras, ¿no? Que se encargan de revisar la cantidad de basura que hay en las calles. ¿Y por qué motivo eso es importante? Pues, ¿no? Porque si hay mucha basura, pues obviamente tenemos que, pues, eh, activar estos mecanismos para mantener dentro de un equilibrio adecuado lo que viene a ser las calles del distrito, si nosotros fuésemos la municipalidad, ¿no? Y pueden haber también eventos modificadores que aumenten las concentraciones, que aumenten la cantidad de basura, ¿no? Qué sé yo, digamos, construyen un nuevo edificio, obviamente va a haber mayor cantidad de basura. O tenemos la visita, pues, ¿de quién? Pues, ¿no? Tenemos una huelga, una marcha, por así decirlo. Tenemos una huelga, una marcha, ¿no? Y eso también es la cantidad de basura. Entonces, tenemos como variable regulada la basura que puede haber en un distrito, ¿no? Ya mencionamos lo que era un sensor, ¿no? Aquí recuerden ustedes, esta foto es de Dragon Ball Z, ¿no? De la saga de Freezer. No, este es de la saga de los Saiyajins cuando llegan a la Tierra, pues, ¿no? Aquí tenemos a Vegeta que tiene este sensor, ¿no? Que le permite sensar el ki de sus enemigos. Luego recuerden ustedes que él aprende a través de los terrícolas cómo poder captar lo que viene a ser el ki, ¿no? Y aún se sorprende más porque pueden controlar esto, ¿no? Para esconderse de los enemigos. Ya recuerdan ustedes lo que pasó en la pelea contra Dodoria, ¿no? Entonces, ese sensor es una estructura, ¿no? Es un componente que le permite al sistema homeostático, sensar, o te permite, o medir, le permite al sistema homeostático sensar, de manera de redundancia, ¿no? O medir mi variable regulada, ¿no? Y este sensor es el que va a enviar una señal hacia el centro de control. El centro de control es aquella estructura que tiene la función de tomar la decisión. Entonces el sensor va a captar, digamos, las variaciones, ¿no? Digamos, si la temperatura está muy alta, el sensor, pues, los termorreceptores, digamos, de la piel o los centrales que están en el hipotálamo van a captar esta variación de temperatura. ¿Y qué van a hacer? Van a enviar esa información hacia el centro de control, que es el que toma la decisión. Esa comunicación entre el sensor y el centro de control, o sea que vamos desde la periferia, que es el sensor, hacia lo que viene a ser el centro, que es el centro de control, se le conoce como señal aferente. Entonces, la señal que se establece entre el sensor y el centro de control se le conoce como señal aferente. Entonces, el sensor es el responsable de medir, ¿no? De sensar esta variable regulada, ¿no? De determinar, de sensar y va a enviar señales importantes de control si es que esta variable regulada baja o esta variable regulada sube. Se capta la información y se envía, ¿no? En este caso, digamos que el sensor, para el ejemplo que habíamos dado de la basura, sean las cámaras, ¿no? Entonces, el sensor son las cámaras que están captando, digamos, que en la plaza de armas hay un montón de basura, ¿no? O que se ha hecho un nuevo edificio cerca, digamos, a donde íbamos a comprar nuestros libros de medicina, ¿no? A Amazonas, ¿no? Ese conjunto de personas que venden libros, Amazonas, y han hecho un edificio nuevo, un vecindario nuevo, y se ha llenado de mayor cantidad de basura porque los tachos de basura no se dan abasto, ¿no?
están las cámaras, que son los sensores. Estos sensores envían la señal aferente. ¿Hacia dónde? Hacia el centro de control, ¿no? Entonces, el centro de control, ¿no? Pues es el que recibe esta información del sensor. Vean, se llama centro de control, van a ver en otros libros que también le llaman centro integrador, ¿no? Y vamos a revisar. Pues aquí está la basura. Pueden ver ustedes, ahí está, digamos, los tachos de basura, hay un montón de basura ahí acumulada. Esto se observa. ¿Por quién se observa? Por lo que viene a ser el sensor. Entonces, esta información que observó el sensor le envía al centro de control, ¿no? A ese centro de control, también llamado centro integral. Y las personas, en este caso, que vendrían a ser los responsables de la municipalidad, que van a recibir esta información del sensor de las cámaras, deben tomar una decisión, ¿no? Entonces, este centro de control, centro regulador o centro integrador, vean ustedes que tiene una porción, ¿no? Tiene una porción que va a que se conoce como la porción detectora. Esta porción detectora lo que hace es, uno, comparar lo que le ha enviado el sensor, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Hay esta cantidad de basura. Lo comparan con el valor esperado, ¿no? Ese valor esperado contra el cual se está comparando mi variable regulada, lo que está pasando con mi variable regulada, con lo esperado de mi variable regulada, se le conoce como el punto de corte o punto de calibración. Entonces, el centro regulador, ¿no? O centro de control tiene una porción detectora que contiene lo que se conoce como el punto de calibración, que viene a ser los valores de normalidad para esa variable regulada. Entonces, aquí tenemos nosotros al punto de calibración que tendría estos valores esperados para lo que viene a ser la basura en las calles, debería estar limpio. Entonces, lo que hace este centro de control es contrasta cómo es que él esperaría encontrar la calle con cómo es que se encuentra la totalidad de la calle y en base a eso es que toma una decisión. Entonces, dice, ¿no? Hay 80% de las calles con basura, ¿no? Es lo que estamos viendo acá. Si este 80% de las calles está con basura, tenemos que realizar una actividad, tenemos que realizar entonces un cambio. ¿Qué pasó? Disculpen. Pues ahí está. Entonces, se encuentra que hay una alteración. Se encuentra que hay una alteración con respecto a la variable regulada. Entonces, ya hasta este momento encontramos a la porción detectora del centro de control o centro regulador. Esta porción detectora posee a lo que se conoce como el punto de corte o punto de calibración, que viene a ser los valores de normalidad que el centro de control espera para esa variable regulada. Si nos encontramos por debajo o por encima de lo esperado, el centro de control va a buscar normalizarlo, ¿no? Va a buscar mantenerlo dentro, va a enviar señales para devolverlo al límite de normalidad. Vamos ahora a hablar un poco de este punto de calibración, porque este punto de calibración es muy importante a recordar. El componente de este punto de calibración nos va a ayudar a entender el tema de la fiebre. Es importante comprender el tema de la fiebre porque es algo que ustedes van a ver en el día a día de su carrera. Entonces, tenemos nosotros aquí lo que viene a ser el tema de la seguridad. Ya no vamos a tomar otro ejemplo que viene a ser ya no con la basura, sino con la seguridad. Entonces, digamos que por unas 2 cuadras o unas 3 cuadras, normalmente hay un policía, ¿no? Hay un policía por cada 2, 3 cuadras. Pero ¿qué ocurre ahora? Tenemos la visita del Papa. Viene el Papa, ¿y qué va a ocurrir? Viene el Papa Francisco y va a pasar por este distrito. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que se espera ahora? ¿Que se mantenga esta cantidad de policías? ¿O lo esperado sería que aumente la cantidad de policías en ese distrito? Obviamente lo esperado sería que aumente la cantidad de policías en este distrito. Y eso es lo que ocurre muchas veces en el cuerpo. El ejemplo clásico es con la fiebre. Nosotros mantenemos, digamos, temperaturas, ¿no? Temperaturas normales, ¿no?
cuyo límite superior, vamos a tomarlo así, es menos de 38, ¿ya? Temperaturas centrales cuyo límite superior es menos de 38. Pero, digamos, se da una infección en el cuerpo. Esto lo vamos a ver en tiempo. Y esta infección en el cuerpo lleva a la producción de una serie de moléculas conocidas como las interleuquinas. Dentro de estas, interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral. Interleuquina 1 y 6 van a viajar hasta el hipotálamo. Y en el hipotálamo van a activar va a activar un núcleo importante, que se conoce como el núcleo preóptico en la región anterior del hipotálamo, que va a encontrarse en este núcleo el punto de calibración de la temperatura. Estas interleuquinas lo que van a terminar generando es elevar ese punto de calibración. Entonces, de menos de 38, ahora la temperatura esperada para esta situación de inflamación, digamos, sea 38.5, 39, 39.5, 40. Es lo esperado ahora. ¿Es una enfermedad esto? No, no es una enfermedad. Es una respuesta fisiológica. La fiebre es una respuesta fisiológica, ¿no? Que debemos nosotros de comprender porque es algo que vamos a ver muy frecuentemente en emergencia, en piso. Y por eso tenemos que comprender, recordar que la fiebre no es una respuesta patológica. Es una respuesta fisiológica, en el cual el, el punto de ajuste o punto de corte de la temperatura se está elevando para poder favorecer una mejor respuesta de defensa por parte del cuerpo. Así como ocurre con la cantidad de seguridad en el distrito cuando pasa el Papa Francisco. Eso viene a ser con respecto al punto de calibración. Esto es para que sepan ustedes que estos puntos de calibración, estos valores de normalidad, pueden modificarse. Y el más conocido que deben ustedes recordar siempre es el termostato, que es el punto de calibración de la temperatura. Aquí está. Ustedes los puntos, los cambios pueden ser temporales, permanentes o cíclicos, ¿no? Un ejemplo del tema de cíclico es con la situación de la termorregulación del ciclo menstrual. Van a ver ustedes que los valores normales, o la media de valores normales de la temperatura en la mujer tiende a variar, ¿no? Dependiendo en qué fase te encuentres el endometrio, ¿no? En la fase secretora, o fase proliferativa, o fase de menstruación, ¿no? Cuando se haya la necrosis ya de la vesícula. Pues ahí les di el ejemplo de la fiebre, en el caso de la variable de temperatura, en el tema de la termorregulación. Bueno, este centro de control, ya hemos visto nosotros que tiene la capacidad de detectar, ahora tiene una porción que controla. Esta porción controladora es la que va, una vez que se ha tomado la decisión de decir, oye, ya hay mucha basura, tenemos que hacer algo, esta porción controladora es la que va a activar a los centros de respuesta. En este caso, es la que va a activar a lo que se conoce como los centros efectores de la porción controladora. La que activa a los centros efectores. Se estamos recibiendo la señal que hay un 80, se determinó que hay un 80% de las calles que tienen basura, ¿no? Entonces, el responsable, digamos, de la municipalidad se ha dado cuenta de esto. Y sabemos que esto está pasando en un multiverso alterno en el que se preocupan por nosotros, ¿no? Se ha encontrado esta cantidad de basura y se va a activar, se envía una señal activadora, la porción controladora envía una señal activadora, en este caso, hacia los centros efectores. Ahora un dato importante. La comunicación que se da entre el centro de control, centro integrador y estos centros efectores se conoce como señal eferente, porque va del centro hacia la periferia, ¿no? Sale. Se da una señal eferente. Entonces, se envía esa señal eferente hacia los centros efectores. En este caso, los centros efectores
pues vendrían a ser los responsables de limpieza de la municipalidad, ¿no? Se da una llamada al director, digamos, de limpieza de la municipalidad, quien va a ser el responsable de enviar basureros, de enviar camiones de basura para poder disminuir este porcentaje de basura en las calles. Entonces, aquí tenemos los centros efectores, ¿no? Los que van a disminuir el porcentaje de basura en las calles. Entonces, estos centros efectores van a recibir una señal moduladora de los centros reguladores. Esta señal moduladora es la que va a decirle al centro efector, oye, ¿sabes una cosa? Aumenta la cantidad de camiones de basura, aumenta la cantidad de basureros, aumenta la cantidad de tachos de basura, para poder disminuir el porcentaje de basura ahí libre en las calles. La señal moduladora es la señal eferente que va hacia los centros efectores. Entonces se da el proceso de cambio, y esto de aquí, a través de este proceso de aumento de la cantidad de camiones, de aumento de la cantidad de basureros, es lo que va a permitir, ¿esto? Es lo que va a permitir que mi variable regulada, que es la cantidad de basura en las calles, que aquí ha aparecido en el extremo superior derecho, pues a través de estos procesos disminuya, ¿ya? Ahora, los centros efectores, obviamente al aumentar o disminuir la cantidad de camiones de basura o al aumentar o disminuir la cantidad de basureros, son características que varían. Por lo tanto, los centros efectores también tienen ciertas variables, ¿no? Son variables controladas. La variable que modifica una variable regulada se conoce como variable controlada. Profesor, un ejemplo con el tema médico. Claro, ya tenemos entonces una idea de los centros efectores, de las variables controladas, que son las que van a darse por parte de los centros efectores para poder mantener a las variables reguladas dentro del límite de normalidad. Ejemplo, tienes un paciente, ¿no?, que ha recibido un impacto de bala y está perdiendo, digamos, una cantidad considerable de sangre. Si usted le toma la frecuencia cardíaca, ¿cómo esperaría usted que se encuentre esta frecuencia cardíaca? ¿Aumentada o disminuida? Obviamente aumentada. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está aumentada? Porque mi variable regulada, que es la presión arterial, ha disminuido. Y se ha activado a través de los varoreceptores una señal aferente que fue hasta el centro de control que está a nivel del tronco encefálico, que estimuló que es este centro de control, que es el centro cardiotónico y cardioacelerador, este centro regulador, que está a nivel de tronco encefálico, envió una señal eferente. ¿Hacia dónde? Hacia los centros efectores. Y estos centros efectores, uno de estos es el corazón. Y una de las formas como el sistema homeostático de la presión arterial busca aumentar la presión arterial es a través del aumento del gasto cardíaco. Y lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Se da un efecto de cronotropismo positivo. Y aparte de eso también me aumenta la fuerza de contracción, o sea, un efecto de inotropismo positivo. De esta forma aumenta el gasto cardíaco y de esta manera el cuerpo lo que busca es aumentar la presión arterial. ¿Cuáles son las variables controladas aquí? La variable controlada aquí viene a ser, pues, obviamente, la frecuencia cardíaca, la cantidad de latidos por minuto que se está dando ahora en el corazón, que ha aumentado, y la fuerza de contracción, que también ha aumentado, que la puede evidenciar a través del volumen sistólico, ¿no? Justamente a través del volumen sistólico, ¿no? Que habría un aumento de volumen sistólico, obviamente, ya lo vamos a ver en cardio, tomando en consideración la pérdida de volumen circulante efectivo que se da por la lesión. Pero en sí, lo que quiero que ustedes recuerden es que las variables reguladas tienen variables controladas que se encargan de devolverlas a la normalidad. En este caso, vean ustedes el corazón como centro efector
y las variables controladas, frecuencia cardíaca, ¿no? Y la fuerza de contracción. Ahora, podemos tener nosotros eventos modificadores, ¿no? Estas variables reguladas obviamente están sujetas a cambio, ¿no? Y a veces podemos tener eventos modificadores externos u eventos modificadores internos que puedan alejarlas de estos límites de normalidad. Ejemplo de un evento modificador externo, en este caso la basura. Tenemos nosotros, por ejemplo, una huelga. Ya sabemos nosotros, bueno, estamos aquí en Perú y no vamos pues a ponernos la venda a los ojos. Sabemos nosotros que cuando tenemos una huelga, dame un segundo, ya está, disculpen, voy a traer ese punterito. Sabemos nosotros, chicos, cuando tenemos una huelga, en la huelga siempre va, después de que termine la huelga, va a haber un montón de basura, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Tanto las que se han dado contra Merino, las que se dieron contra Castillo, ¿no? Las que se dieron contra Dina Boluarte, ¿no? Todas las huelgas que se han dado, siempre sabemos nosotros que después de que sea la huelga, siempre termina un montón de basura, ¿no? Igual, digamos, se da una fiesta, ¿no? O así como la chocolatada de Sideral, ¿no? Que dice que va a ser una chocolatada, no le creo a ese pata. De igual manera, ustedes pueden ver aquí que por una huelga, por una fiesta, pues se queda todo lleno de basura. Eso es un evento modificador externo, porque viene gente de otros distritos y pues en su marcha pues dejan a veces basura. No que dejan a veces, sino que se deja basura. Entonces, es un evento modificador externo, un evento que aumentó el porcentaje de basura, ¿no? Y es un evento que se dio por algo que vino de afuera, ¿no? Bueno, lo mismo pues puede pasar en nuestro cuerpo. Ejemplo clásico con la temperatura. Un aumento de la temperatura externa modifica mi temperatura interna. Y si no tengo un sistema homeostático adecuado, o si este evento modificador externo a veces es brutal, puedo ir a una hipertermia, o en caso opuesto, si la temperatura es muy baja, a una hipotermia. Un ejemplo de eventos modificadores externos. Pero puedo también tener eventos modificadores internos. Digamos, lo que les está comentando previamente, se construyen 4 nuevos complejos de departamentos. ¿Está? Los complejos de departamentos nuevos que se construyen, imagínense 4 estos. Obviamente, si el distrito no está listo para albergar una cantidad adecuada de ciudadanos, va a aumentar la cantidad de porcentaje de basura, va a aumentar el porcentaje de basura libre en las calles. Aquí, ¿cuál es el problema? Que ha aumentado la cantidad de personas en el distrito. No es que no es que ha venido gente a hacer una huelga o a dejar basura, ¿no? Sino que la cantidad de gente que está en el distrito ha aumentado. Disculpen, me atoré con mi saliva. Y esto lleva a que aumente la cantidad de basura en las calles. Un ejemplo que puede, por ejemplo, darse en el tema de la tormenta tiroidea. Poder irme hacia una hipertermia. ¿Por qué motivo? Porque mis células están produciendo demasiado calor, ¿no? Ese es un evento modificador interno, o lo opuesto, ¿no? Una hipotermia por un coma mixedematoso en un hipotiroidismo, ¿no? También puedo, coma mixedematoso, ¿no? Puedo ir en un hipotermia, ¿no? Eso es también importante para que lo tengan ustedes en consideración. O sea, hay eventos que van a modificar mis variables reguladas que pueden venir tanto del exterior como pueden venir también del mismo cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a revisar este modelo simplificado de retroalimentación, ¿no? Es el clásico, ese que acabamos de explicar. En
En la, ¿cómo se llama esta nota? En el drive que les he compartido, en la clase introductoria de sistemas homeostáticos, yo he agregado papers de sistemas homeostáticos. Hay un paper donde se mencionan los nuevos sistemas homeostáticos, ¿no? Esos ni siquiera todavía, hasta que lleguen a los libros va a demorar. Entonces estamos revisando este que es el clásico, que es el que se emplea, ¿no? Para poder enseñar en pregrado. Pero hay nuevos sistemas homeostáticos, claro que los hay, ¿no? Y ahí usted puede ir revisando, ¿no? Si tiene usted tiempo o interés, puede ir revisando. Este es el que hemos nosotros visto, en el cual comienza con una variable regulada, que tiene sus límites de normalidad, que los cambios de este van a servir de estímulo para el sensor. El sensor capta estos cambios, y este sensor envía una señal aferente hacia el centro de control. El centro de control tiene un punto de ajuste, ¿no? O un punto de corte, que en el caso de la temperatura, el famoso termostato, el cual tiene los valores esperados o ideales para esta variable regular. Si la variable regular está por debajo o está por encima, es el centro de control, al contrastarlo con el punto de ajuste, se da cuenta, ¿no? Oye, algo está pasando. Si efectivamente hay que realizar un cambio. Y este centro de control, cuando identifica la variación, envía una señal eferente hacia el centro efector. Y el centro efector es el que va a través de ciertas variables, las famosas variables controladas, genera una respuesta para modificar a esta variable regular. Esta es la señal eferente y esta es la respuesta del centro efector. Entonces, este es el modelo clásico, ¿no? Este modelo, que por primera vez se vio en el libro del Guyton, es un modelo que Guyton extrajo, o la palabra no es copiar, sino es un modelo que Guyton identificó en el tema de la ingeniería, ¿no? En el tema de procesos, ¿no? De calidad, en el tema de gestión de calidad de los procesos, es que se genera este sistema, ¿no? Ese sistema de simplificada retroalimentación. Y es el que se mete a fisiología para poder tratar de explicar cómo el cuerpo mantiene una característica de sus límites normales, ¿no? Entonces, este es un modelo, ¿no? Que se ha hecho en ingeniería, ¿no? ¿Recuerdan ustedes, y esto es importante, lo digo como paréntesis, que cuando nosotros hablamos de ciencia, la ciencia no es perfecta, ¿no? La ciencia trata de acercarse a la realidad, a la verdad. Cuando tú dices que algo es perfecto, es porque, pues, obviamente, se comprende todo, ¿no? El sistema homeostático, como todas las teorías que usted vea, es es un paradigma, o sea, es un modelo que ha sido generado con los conocimientos científicos que había hasta ese momento. Se va a dar cuenta, ¿por qué le menciono esto? Porque no es perfecto este sistema homeostático, ¿no? No es perfecto, por eso es que se utiliza, el más utilizado en ciencias de la salud, ¿no? Aquí en Perú no se utiliza todavía, ¿no? En Estados Unidos se utiliza este modelo, ¿no? Imagínense. Pero para docencia, en Perú casi no se utiliza esto, ¿no? En la científica recién yo lo traje este modelo, pero en otros lugares no se usa, aquí en Perú. En Estados Unidos se utiliza muchísimo en pregrado. Entonces, pero este modelo también tiene sus limitantes, ¿no? No es perfecto, hay ciertas cosas que no va a poder explicar de manera adecuada. Por ese motivo, también uno tiene que estar un poco atento, ¿no? Los mismos papers también le van a comentar a usted lo que estoy mencionando. Pero ¿por qué menciono esto? Lo menciono porque este modelo, este paradigma, pues obviamente va a tener también ciertas limitaciones como todo, ¿no? Ya lo van a ver ustedes cuando, por ejemplo, el ejemplo clásico de las limitaciones, lo vamos a ver, por ejemplo, en la clase número 4 o 5 creo que es, cuando veamos síndrome nefrótico. Ahí se van a dar cuenta ustedes que el famoso edema del síndrome nefrótico, que clásicamente lo estábamos tratando de explicar con la hipoalbuminemia, ahora hay otro modelo que está diciendo, no, eso ahí no es esto otro, ¿no? Y hay otro modelo nuevo que ha aparecido que está tratando de fusionar los dos modelos que están buscando explicar el edema del síndrome nefrótico. Entonces, es para que se den ustedes que nada es, por así decirlo, 100% dicho, ¿no? No hay nada que esté 100% dicho. Eso es importante que lo tengan en consideración. Y por eso les menciono esto, ¿no? Este sistema les va a permitir a usted comprender un montón de cosas, más de lo que ahorita en la actualidad usted se encuentra. Pero
va a llegar un momento en el que van a haber ciertas cosas que no va a poder usted explicar adecuadamente con el sistema, y ahí usted me dice, oye, esa es una cosa, mira, no entiendo esto. Quizás no lo entiendes y te lo explico e ingresa tu conocimiento con el sistema estático. Oye, tengo que decir, no, efectivamente, esto de aquí no está dentro de este paradigma o de este modelo de sistema homeostático. Este es el clásico, ¿no? Que se enseña en pregrado, en medicina en Estados Unidos. Tenemos los eventos modificadores internos, ¿no? Que ya les he dicho, puedo modificar esta variable regulada a través de eventos modificadores internos. Por ejemplo, el hipertiroidismo, hipotiroidismo varía la temperatura, o una hipertermia maligna, ¿no? Puede variar la temperatura, o la anestesia en general también puede aquí variar la temperatura. Y tenemos también el medio externo, por ejemplo, el famoso golpe de calor, ¿no? En el cual me voy a una hipertermia, ¿no? Como en la temperatura externa puede modificar esta variable regulada. Entonces, otra cosa que yo quiero que ustedes puedan darse cuenta es que los sistemas homeostáticos, como está mencionado en la diapositiva previa, son asas de retroalimentación negativa. Son asas de retroalimentación negativa. ¿A qué se refiere con eso? Pues, a lo siguiente. Digamos, tengo aquí mi variable regulada. Si mi variable regulada se da por debajo de los límites de normalidad, este estímulo va a llevar a que mi variable regulada aumente y otra vez llegue a los valores de normalidad. Si mi variable regulada se da por encima de los límites de normalidad, esto va a llevar a que mi sistema homeostático devuelva otra vez de lo que está elevado a los límites de normalidad que serían un tanto más bajos. Esta respuesta se conoce como asa de retroalimentación negativa. ¿Qué ocurre? Asa de retroalimentación negativa es cuando la respuesta del centro efector le da la contra al estímulo que recibió el sensor. Esto es, si la variable regular está elevada, el asa de retroalimentación negativa lo que se encarga es de disminuirla. Si el estímulo es por una variable regulada que está disminuida, la respuesta del centro efector debería ser la de elevarla, ¿no? Por eso es una asa de retroalimentación negativa. La finalidad de la respuesta es la de desaparecer el estímulo. Una asa de retroalimentación negativa, la finalidad de la respuesta de esta asa, es la de desaparecer el estímulo, ¿no? De ese cambio de la variable regular. Todos los sistemas homeostáticos son asas de retroalimentación negativa. Profesor, yo he visto que hay asas de retroalimentación positiva que me enseñan a mí en fisiología. ¿Existe una asa de retroalimentación positiva? Claro que lo existen. Sí existen, pero no para variables reguladas, no para sistemas homeostáticos. Ejemplos clásicos que tenemos nosotros con lo que viene a ser el tema de asa de retroalimentación positiva, viene a ser en la cascada de coagulación, viene a ser durante el parto con la oxitocina, viene a ser también durante la ovulación, ya lo vamos a ver. Para la ovulación hay una retroalimentación positiva brutal con relación con los estrógenos, ¿no? Que lo vamos a ver después en el tema de endocrino. Pero eso es un punto importante. Para sistemas homeostáticos, porque estamos hablando de homeostasis del cuerpo humano, ¿no? De la totalidad del cuerpo, es asa de retroalimentación negativa. Si hablamos, por ejemplo, de cascada de coagulación, eso está limitado a una sola parte del cuerpo donde está la herida. Por eso no es homeostasis del cuerpo humano, de la totalidad del cuerpo humano. Si hablamos del parto, de la contracción del parto, estamos hablando de un evento que sea limitado a ese órgano que es el útero. Si hablamos de la ovulación, estamos hablando de un evento que está limitado, en este caso, al ovario, ¿no? Al folículo maduro. Entonces, son eventos, esa determinación positiva, son eventos que están limitados a un tejido, ¿no? A un espacio determinado, pero no es para todo el cuerpo, ¿no? Por si acaso, es importante. Entonces, los sistemas homeostáticos, no se olviden, son asas de retroalimentación negativa. Entonces, aquí está la basura, se captaron por las cámaras que estaba elevada, se envió una señal aferente al centro de control, centro integrador, centro regulador, este envió una señal eferente a los centros efectores aumentaron la cantidad de camiones de basura, de gente que va a limpiar, que son las variables controladas, y me llevan a mi variable regulada a los límites de normalidad, otra vez a que esté limpia la calle. Una vez que el estímulo de la basura desaparece,
Las cámaras ya censan un menor porcentaje de basura, ¿no? Informando al centro de control que estamos ya dentro de los valores normales, y este centro efector disminuye su actividad, ¿no? Cuando ya lo vimos a los valores normales, y el centro efector disminuye su actividad. Eso es una tasa de retroalimentación negativa. Cuando la respuesta te anula el estímulo. Vamos a hacer acá. Cuando la respuesta te anula el estímulo. Una tasa de retroalimentación positiva es cuando la respuesta aumenta el estímulo, como ocurre con el tema de los estrógenos, como ocurre con el tema de del borramiento cervical, ¿no? Para el mayor estímulo de secreción de oxitocina, ¿no? Eso ahí también ya lo vamos a ver más adelante. Eso es una asa de retroalimentación negativa. No se olviden eso, por favor. Ya, hablamos de la jerarquía entre los sistemas homeostáticos. El cuerpo humano tiene, como han visto ustedes, varios sistemas homeostáticos. Tengo un sistema homeostático para presión, para osmolaridad, para presión arterial de oxígeno, para pH, para CO2. Tiene una gran cantidad de sistemas homeostáticos, que tienen también sus sensores, sus centros de control, sus centros efectores, ¿no? Etcétera. Y lo importante que deben ustedes recordar de esta diapositiva es que bajo ciertas circunstancias el cuerpo le va a dar prioridad a una variable regulada sobre otra variable regulada. El cuerpo va a dar prioridad a una variable regulada sobre otra variable regulada. Profesor, un ejemplo. El otro dato, ¿no? De, digamos, una persona que ha perdido sangre, ¿no? Ha tenido le ha metido un balazo y está perdiendo sangre, ¿no? Entonces, dentro de lo que viene a ser el tema del balazo, está la activación de varios sistemas homeostáticos para mantener la presión arterial. Dentro de ese sistema nervioso autónomo, se activa el simpático, disminuye el tono del parasimpático. Dentro de esos también se activa ¿cuál? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero también se activa el sistema hormonal de la hormona antidiurética. Y aquí importante que recuerden ustedes, el segundo nombre de antidiurética, el primer nombre de antidiurética te dice, pues, ¿no? Que evita que te orines, ¿no? Antidiuresis, disminución de la orina. Pero el segundo nombre que recibe la antidiurética es vasopresina. Si analizamos el nombre, vaso de vaso sanguíneo, presina de presión, porque te aumenta la presión. Entonces, cuando hablamos de jerarquía, la hormona antidiurética tiene dos funciones. Uno es la de mantener una retención de agua para regular la osmolaridad y la concentración de sodio. Y la otra es la de realizar un aumento en la presión arterial. En esa situación, digamos que la osmolaridad y la concentración de sodio están normales en esta persona que recibe el balazo. Pero la pérdida de sangre es tal que necesitamos aumentar la presión arterial. De esta forma, el cuerpo, ¿no? El sistema homeostático dice, ¿sabes una cosa? Aquí lo que me importa es mantener la presión arterial. Entonces, bueno, ya pues la osmolaridad, la concentración de sodio va a bajar un poco, pero necesito darle prioridad. Y la hormona antidiurética se eleva para mantener el sistema homeostático de presión arterial, dejando, por así decirlo, de lado al sistema homeostático que también regula, que es el de la osmolaridad de sodio. Entonces, es para que vean ustedes que el cuerpo presenta jerarquía sobre sistemas homeostáticos. Van a haber ciertas variables reguladas a las que el cuerpo, bajo ciertas situaciones, le va a dar una preferencia. De la misma forma, aquí les doy un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos varios sistemas homeostáticos de este distrito y tenemos una variable regulada que viene a ser la cantidad de asaltos, ¿no? También, por ejemplo, digamos la prostitución y tenemos el alumbrado, ¿no? Entonces, digámoslo por así decirlo, ¿no? Que entre la jerarquía de los sistemas homeostáticos para la municipalidad, más le importa, digamos, a esta municipalidad disminuir la tasa de asaltos, disminuir el porcentaje de prostitución, y ahí lo que viene a ser el alumbrado, ¿no? ¿Ya? Entonces hay una jerarquía, se le da prioridad a estas características, ¿no? Esa es la prioridad que, por así decirlo, le da la municipalidad, ¿no?
Primero asaltos, luego la prostitución y de ahí el alumbrado. Ya. Este es un dato importante. Entonces hay jerarquía, les he comentado. Pero aquí viene otro dato bien interesante. Que una variable regulada puede trabajar como variable controlada para otra variable regulada. Por eso era un ejemplo. A ver. Tienes un paciente que vamos a ver. Tienes un paciente que está produciendo una gran cantidad de ácido, digamos, de ácido láctico, por así decirlo. Ya está produciendo una gran cantidad de ácido láctico. O mejor, otra cosa, tienes un paciente diabético con diabetes mellitus tipo 1 que está haciendo una cetoacidosis diabética. O sea, una gran cantidad de cuerpos cetónicos que son ácidos, ¿no? Que lo han llevado al paciente a una cetoacidosis en diabetes. ¿Cómo está el pH de este paciente? Obviamente, ácido, ¿no? Está por debajo, digamos que esté por debajo de 7.35, de una acidosis. Y como los ácidos que se están produciendo, ¿no? Digamos, no es un aumento en la concentración, un aumento en la presión de CO2, sino es un aumento en la producción de ácidos, cuerpos cetónicos. Estoy hablando de una acidosis de tipo metabólica. Entonces, el pH está bajo. El pH está bajo. El pH es una variable regulada. Ahora, el cuerpo, para poder controlar esta variable regulada, el cuerpo, para poder controlar esta variable regulada, que es el pH, va a sacrificar una variable regulada para poder controlar el pH. ¿Qué variable regulada creen ustedes que va a sacrificar el cuerpo para controlar este pH? ¿Qué variable regulada sacrificaría el cuerpo para controlar este pH? La presión de CO2. Por ese motivo, cuando tienen ustedes una acidosis metabólica, el cuerpo, como respuesta inicial, lo que va a hacer es aumentar la profundidad respiratoria, ¿no? Y la frecuencia respiratoria, a cierto punto, para poder botar una mayor cantidad de CO2 y disminuir la concentración de hidrogeniones y de esta forma aumentarte el pH. Entonces, estamos viendo aquí un ejemplo en la cual el cuerpo utiliza una variable regulada para poder compensar otra variable regulada que es más importante, como el pH, por ejemplo. De la misma forma, ¿no? El cuerpo también, en el caso del distrito, ¿no? Utilizamos esta variable regulada que viene a ser el alumbrado, esta variable regulada que viene a ser el alumbrado, que aquí se va a trabajar como variable controlada para poder disminuir la tasa de asaltos, que es lo que más nos interesa, ¿no? Muy bien. ¿De dónde viene este modelo? Ya les había comentado previamente, ¿no? De los sistemas de control de calidad en ingeniería, ¿no? Vean, miren, desde 1960, ¿no? Y por primera vez ingresó a un libro de fisio, que es el de Guyton, ¿no? Y lo pueden ver ustedes en el Guyton, que está ahí ese modelo de sistemas homeostáticos. Este modelo de sistema homeostático no lo mencioné en la introducción, pero hay una revista que es una revista de un alto cuartil en Scopus, está en segundo cuartil, creo que ya pasó a primer cuartil, que es la revista de educación médica y fisiología, ¿no? Por cómo se dice, se traduce al español. Pero esta revista es muy importante, ¿no? Y se generó un artículo de revisión que se conoce como A Physiologist's Point of View on Homeostasis, ¿no? Un punto de vista fisiológico sobre la homeostasis, en la cual comentan ellos que los dos puntos más importantes de los que debe salir un estudiante de fisiología conociendo es membrana celular y sistemas homeostáticos. Si usted sale de fisiología teniendo estos conceptos, cuando llega a fisiopatología, cuando llega a medicina interna, le va a ser mucho más fácil, ¿no?
Esos son los dos puntos más importantes que usted debe de repasar. Bueno, ¿qué homeostasis hemos visto nosotros? Hemos visto la homeostasis del líquido extracelular, ¿no? Del medio interno, del mar interno, del ahora conocido como ambiente interno. ¿Qué cosa esta sesión no abarcó? No abarcó la homeostasis del líquido intracelular, que viene a ser la homeostasis celular. Aquí ya se debe trabajar con otras cosas, ¿no? Se trabaja, como les había comentado, con la molaridad celular, se trabaja con lo que viene a ser la diferencia de cargas para el potencial de acción, y se trabaja con lo que viene a ser el componente metabólico celular, ¿no? Eso también son dos puntos importantes a trabajar para con la homeostasis celular. Eso lo tienen que haber visto ustedes en el curso de biología. Bueno, vamos a la ley de masas, es algo súper breve, pero es importante para los cursos que vamos a llevar. Entonces, la ley de masas, esto es del libro del Silverton, ¿no? Tenemos aquí ley de masas o equilibrio de masas. ¿Qué nos dice la ley de masas o equilibrio de masas? Nos dice lo siguiente, que pueden ver ustedes. Que el equilibrio de las masas es igual a la carga corporal existente que tengo de esa masa en específico que estoy buscando determinar, masa o energía, menos la producción o el ingreso de esta, más, disculpen, la producción o el ingreso de esta, menos la excreción o eliminación de esta. Ejemplo, con la temperatura, ¿no? El equilibrio de la energía térmica está dado por la cantidad de energía que poseo yo, la cantidad de energía térmica en estado basal que tiene el cuerpo, más el ingreso de temperatura, porque recuerden que podemos ganar temperatura en medio externo, o la producción de calor, ¿no? Que se puede dar por la contracción muscular, por la grasa parda, ¿no? Menos, ¿no? La disipación del calor, ¿no? Menos la disipación del calor. Eliminación metabólica de calor si no existe, ¿no? Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, no solo se transforma. De aquí, pues, si queremos dar bien, diría la transducción de la energía, ¿no? Más el ingreso de calor o la transformación de energía bioquímica de ATP a energía térmica, ¿no? Entonces, lo que nos dice el equilibrio de masas es que yo debo tener especial cuidado en la cantidad que tengo de una masa determinada, la cantidad de esa masa determinada que voy a ingresar a mi cuerpo y la cantidad de ese mismo componente que va a salir de mi cuerpo. Otro ejemplo también puedo darlo con el sodio, ¿no? Yo tengo una cantidad de sodio determinada en mi cuerpo y tengo que mantenerlo regulado con la cantidad de sodio que ingresa y de mantenerlo regulado con la cantidad de sodio que egresa, ¿no? ¿Por qué motivo dedico un tiempo al equilibrio de masas y energía? Porque cuando hablemos nosotros de todas esas variables reguladas, al inicio de siempre todo de las diapositivas va a tener ingresos y egresos, ¿no? Ingreso de sodio, egreso de sodio, ¿no? Cómo ingresa, cómo egresa, ¿no? Y cómo es que se trabaja con el sodio. Ingreso y egreso de potasio, ingreso y egreso de calcio, ingreso y egreso de fósforo, ¿no? El ingreso y egreso de la temperatura, ¿no? Y también la transducción de la energía a energía térmica. Entonces, se dan cuenta, tenemos un montón de ingresos y egresos. Ingreso y egreso de glucosa, que lo vamos a ver, eso es en la semana 11, creo, si no me equivoco, ¿no? Para poder explicar luego el tema ya de la diabetes mellitus, por ejemplo. Entonces, hay un montón de cosas ahí que tenemos que revisar con esta ley de masas. En las primeras diapositivas siempre va a estar primero la ley de masas. Después de la ley de masas viene ya en las diapositivas que vamos a revisar los sistemas homeostáticos. Después de eso ya vienen las patologías para poder conocerlas. Una vez ya conociendo sistemas homeostáticos, ley de masas, ya podemos entrar a las patologías. Vamos ahora a otro tema. Este tema, esta frase la incluyó en la Científica del Sur y aquí también, ya en el curso que el doctor está coordinando, que es seminario de básica, si no me equivoco, o sea, o decimos siquiera, que son los targets, ¿no? Son los targets, ¿no? Aquí pues no, como dice el doctor Sotelo, no hablemos así, medio saringaos, ¿no? Vamos a hablar de dianas, ¿no? Dianas es lo mismo que hablar de targets, ¿no? Entonces, las dianas moleculares, ¿no? Este es el paper donde se extrajo la definición de dianas moleculares, ¿no? Viene de Nature, ¿no? De biología y química de Nature.
Y aquí tenemos la definición de lo que viene a ser una diana molecular. Todo aquello en un organismo vivo en el cual una entidad, ¿no? Puede ser un ligando endógeno, por ejemplo, ¿no? La acetilcolina, o un fármaco, la succinilcolina, sobre el receptor nicotínico de la placa neural, ¿no? Al cual esta entidad se dirige o se une, ¿no? Entonces, un target molecular viene a ser todo aquel componente en una célula, el cual puede estar sujeto a cambio o a modificación. Cualquier molécula que usted imagine en una célula, para poder hacerlo más simple, ¿no? Cualquier molécula que usted evidencie dentro o en la superficie de la membrana celular de una célula, que pueda ser sujeta a cambio por un componente endógeno, como lo había mencionado, la acetilcolina producida por las neuronas postneuronales del sistema nervioso parasimpático, o la succinilcolina, un medicamento pues que podemos utilizar como relajante muscular. Cualquier componente que se una a estos ligandos y esté sujeto a cambio es lo que nosotros llamamos una diana molecular, o también lo van a escuchar como un target. Entonces ahí tienen ustedes, por ejemplo, tenemos a la renina, que puede ser un target molecular, se puede bloquear con el famoso alisquirén. Tenemos a la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Que se puede bloquear con los YECAS, ¿no? Tenemos aquí los receptores de angiotensina, eh, los AT1 principalmente, ¿no? Que se pueden bloquear con los ARA2, ¿no? Y todos estos que están aquí con la estrellita se conocen, son las dianas, ¿no? La renina es una diana, la ECA es una diana, los receptores de angiotensina 1 son una diana, son las dianas moleculares, ¿no? Que se bloquean y al momento, en este caso se bloquean. En el momento de bloquearse, pues nos ayudan a poder controlar en este caso el sistema de angiotensina de aldosterona, evitando pues o controlando la hipertensión arterial del paciente. De la misma forma, tenemos nosotros aquí otra lámina donde podemos ver nosotros a nuestra motoneurona alfa haciendo ya conexión o sinapsis con la placa mioneural del músculo esquelético. Aquí podemos ver una vesícula de acetilcolina en la cual se está liberando este ligando endógeno que es la acetilcolina y se está uniendo a este canal. También ustedes lo han visto que es un receptor ionotrópico, ¿no? Que se conoce como el canal nicotínico de tipo M, ¿no? Muscular, ¿no? Porque tenemos canales nicotínicos de tipo N a nivel de las neuronas, ¿no? Entonces, ahí está la acetilcolina, ¿no? Y esta imagen es para que usted pueda ver cómo este receptor nicotínico, pues obviamente puede ser target molecular, puede ser una diana molecular por parte de la acetilcolina que se une para abrir los canales, o también pues puede ser una diana molecular por parte de la succinilcolina, o puede ser también una diana molecular por parte de un autoanticuerpo importante contra la subunidad alfa de este receptor nicotínico, como se da en la enfermedad de la miastenia gravis, ¿no? También a veces se pueden formar autoanticuerpos en la miastenia gravis contra estos otros receptores que se conocen como el MuSK y también pueden afectar la actividad de estos receptores nicotínicos. Tenemos también a estos canales dependientes de voltaje de calcio en lo que viene a ser la región presináptica de la motoneurona alfa, los cuales también pueden ser bloqueados por otros autoanticuerpos que se dan en un síndrome paraneoplásico conocido como el síndrome de Lambert-Eaton. Vamos a ver más adelante, eso es en la última semana que lo vamos a revisar. Y los bloquean, ¿no? Entonces, bueno, esto es más que nada para que vean ustedes que tenemos una serie de dianas moleculares que pueden verse afectadas ya sea por em, ligandos endógenos, que pueden ser tanto fisiológicos como patológicos, ahí están los autoanticuerpos que les acabo de comentar, o por mismos fármacos, ¿no? Como el ejemplo de la succinilcolina que les he brindado, ¿no? De la misma forma, también tenemos nosotros aquí al alveolo,
y podemos ver cómo este ligando exógeno del SARS-CoV-2 pues utiliza lo que viene a ser a la ECA para poder fijarse y para poder ingresar, ¿no? Es más que nada para que lo tengan en consideración. Esto ya lo vamos a ver más adelante en tema de RESPI, cuando toquemos neumonitis. Entonces, aquí está la definición que les he mencionado previamente, ¿no? De lo que viene a ser un target molecular. Muy bien, esto vendría a ser con respecto a la primera sesión. Vamos a dejar de compartir. Yo en unos minutos voy a volver a compartir para el tema de la termorregulación. Gracias.